1 de la tarde con 15 minutos. De inmediato el informe internacional de noticias. Compañera, por favor, adelante. Gracias, William. Estados Unidos se vuelve a convertir en un escenario de violencia entre manifestantes pacíficos y la policía. Hasta hoy se reporta una persona herida de gravedad. Lamentable, lo que se esperaba que iba a ser una conmemoración tranquila desencadenó ya en altas horas de la noche en un fuerte enfrentamiento del cual tú nos tienes el informe a continuación. Así es, William, y con esta noticia damos inicio. El domingo se cumplió el primer aniversario de la muerte de un joven afroamericano desarmado por disparos de un policía blanco en San Luis, Estados Unidos. Y anoche fue el escenario del caos y la confrontación entre manifestantes, donde un joven resultó gravemente herido por las autoridades y permanece aún en estado crítico. Los agentes hirieron gravemente a un hombre que les disparó tras la marcha pacífica en Ferguson, Missouri. La concentración, que reunió unas 300 personas, acabó de forma violenta luego de un intercambio de disparos entre dos grupos rivales. Según la policía, un hombre que huyó de la escena se encontró a 4 detectives vestidos de paisano en una camioneta y abrió fuego. Entonces los oficiales dispararon contra el sospechoso, que se encuentra en estado crítico. Los detectives involucrados fueron puestos en licencia administrativa. La policía de Ferguson ha sido blanco de muchas críticas, en particular por su racismo y por sus métodos paramilitares en el manejo de las manifestaciones. Un año después de la muerte de Brown, algunos líderes negros afirman que ha habido cambios en la actitud de los estadounidenses en los temas raciales, pero aseguran que hay pocas iniciativas de los legisladores para emprender reformas políticas. El cadáver de un líder de las autodefensas de México, abocado a la búsqueda de los 43 estudiantes de Iguala, fue encontrado muerto este fin de semana en su taxi en una comunidad del estado de Guerrero. Dentro de este ataúd se encuentran los restos de un activista mexicano encontrado muerto este sábado en su taxi con un disparo en la cabeza. Miguel Ángel Jiménez era un líder de las autodefensas que buscaban a los 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero. En 2013 fundó un grupo para hacer frente a los embates de narcotraficantes en esa zona caliente del país. Todavía se desconocen a los autores del crimen. Y ante la muerte del líder de las autodefensas, la familia expresó su dolor y le dieron el último adiós. Justicia. Él era un luchador, era un hombre que quería defender el pueblo, quería paz, era un hombre bueno, ni siquiera sabía usar armas, él no era asesino. La preocupación que tenemos ahora pues es su familia, que él ha dejó a sus hijos, su esposa y sus hijos que van a necesitar apoyo, y pues eso le pasa a toda la gente que busca un cambio en nuestro país. En otras noticias, un peronista y un líder de la oposición conservadora de Argentina se perfilan como candidatos a la presidencia del país. Con el 58,2% de mesas escrutado, las elecciones primarias argentinas perfilan una puja por la presidencia en octubre entre el peronista Daniel Scioli y el líder de la oposición conservadora Mauricio Macri. Scioli, que cuenta con el apoyo de la mandataria de centro-izquierda Cristina Kirchner, fue el más votado con el 36%, mientras que su principal opositor, Macri, un magnate empresario liberal, llegó al 24%, aunque su frente Cambiemos cosechó en total 31%. Scioli puede consagrarse en los comicios generales del 25 de octubre si suma el 45% más 1 o el 40% con diferencia de 10 puntos sobre el segundo. De lo contrario, habrá balotaje, que sería el primero en la historia política argentina. Y luego de permanecer a la espera durante un año, demoras, desorden y peleas a puños e incluso con piedras marcaron el domingo las elecciones legislativas de Haití para elegir al Parlamento. Las primeras elecciones legislativas en Haití desde 2011 estuvieron marcadas por los incidentes violentos, retrasos en la apertura de los centros de votación y una baja participación. Sin embargo, el Consejo Electoral Provisorio dijo estar satisfecho en términos generales, aunque admitió que los incidentes y los actos de sabotaje afectaron esta primera vuelta. Un 4% de los centros de votación tuvieron que cerrar antes de la hora prevista. Según sus estimaciones, unos 290.000 electores no pudieron votar, por lo que antes del miércoles decidirán si se organiza una nueva votación en las circunscripciones afectadas.
El país más pobre del continente americano sufre una historia de inestabilidad crónica y todavía lucha por recuperarse del devastador terremoto de 2010. Con esta votación inician un largo proceso electoral que concluirá en diciembre con la segunda vuelta de las presidenciales. Una cadena de atentados dejó al menos 8 personas muertas en distintas partes de Turquía esta mañana. En Estambul, un ataque con carro bomba a una comisaría de las afueras provocó la muerte de un policía y también de 2 de los atacantes. Día de violencia en Turquía. Una serie de ataques en el país dejaron 6 muertos entre miembros de las fuerzas de seguridad. Un atacante suicida detonó un vehículo en una comisaría de Estambul. A este atentado siguieron enfrentamientos con la policía. 3 personas murieron y otras 10 resultaron heridas. Mientras 2 individuos armados abrieron fuego contra el consulado de Estados Unidos en Estambul. El gobierno turco apunta a un grupo radical marxista como responsable del ataque. Por otro lado, en el sureste del país murieron 5 policías turcos por ataques de militantes kurdos, según los medios locales. Turquía se encuentra bajo tensión desde que el 24 de julio declaró una guerra contra el terrorismo, que apunta tanto a los rebeldes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán como al grupo Estado Islámico. Aunque los numerosos ataques aéreos posteriores al anuncio se concentraron en la guerrilla kurda, y oficialmente solo hubo 3 bombardeos contra la organización yihadista. Un atentado suicida con carro bomba de los rebeldes talibanes cerca del aeropuerto de Kabul dejó al menos 5 civiles muertos y una decena de heridos. Al menos 5 civiles murieron este lunes en un atentado suicida de rebeldes talibanes con un coche bomba cerca del aeropuerto de Kabul. Decenas de personas resultaron heridas. Según el portavoz de los insurgentes islamistas, los objetivos eran 2 vehículos de las tropas extranjeras. Los soldados de la OTAN, así como la policía y el ejército afgano, son los principales objetivos de los talibanes tras la caída del régimen en 2001, aunque los civiles son las principales víctimas de la violencia. Según la ONU, cerca de 1.500 civiles murieron y unos 3.000 resultaron heridos en los primeros 6 meses del año. Por su parte, el presidente afgano acusó por primera vez al vecino Pakistán de enviar un mensaje beligerante a su país, tras una serie de atentados de los talibanes que ponen en entredicho la vuelta al diálogo de paz con los insurgentes. A las 6:09 de la noche los esperamos con más noticias de lo que está ocurriendo ahora en el mundo. Y como actualización informativa, las autoridades estadounidenses en Ferguson, San Luis, Missouri, declaran estado de emergencia porque los disparos y las protestas no cesan, por lo que han tenido que optar por tomar estas medidas de urgencia. Los esperamos más adelante con los detalles de esta y otras noticias. Así es, María Alejandra, seguiremos el paso de esta información y también cuando regresemos de la pausa comercial, varios allanamientos dan con las capturas de supuestos integrantes de una banda de roba vehículos. Los detalles y las imágenes luego de la pausa.